Lunes 11 de mayo de 2020. No sabemos realmente cómo va a quedar configurado el mundo cuando todo esto pase y podamos volver a nuestras vidas normales. Bueno, quizás estés escuchando este podcast mientras las calles ya están pobladas, los lugares de recreación repletos de gente y la vida haya recobrado su rutina habitual. Si es así, y este podcast sirve como la bitácora de los antiguos navegantes que utilizaban durante las tormentas para recordarles el tiempo vivido, nosotros ya somos felices. Decidimos cerrar esta serie volviendo a los orígenes. Viajamos a la antigua Roma del año 165. Según los historiadores, allí podría haberse desencadenado la primera pandemia de la historia. Bienvenidos a Virulos. Episodio 7. Episodio final. Según palabras del autor del libro El fatal destino de Roma, Kyle Harper, la persona culpable del primer episodio de mortalidad que verdaderamente merece el apelativo de pandemia fue un legionario romano a las órdenes del emperador Cayo Avidio Casio. Ocurrió en el año 165, durante una campaña militar contra la ciudad Seleucia del Tigris, en el actual territorio de Irak, cuando el emperador ordenó que la ciudad fuera arrasada y durante el violento saqueo, un legionario se topó con un santuario dedicado al dios Apolo, donde encontró un cofre cerrado. El legionario lo abrió en busca de joyas, pero en vez de hacerse con un buen botín, liberó un misterioso vapor que se extendió por todo el lugar, originando lo que se conocería como la peste antonina. Aquella pestilencia llegó a Roma un año después del asalto a Seleucia del Tigris, tal como recoge en sus escritos el médico Galeno, testigo de excepción de los hechos. Según Galeno, al principio las fiebres y los vómitos provocados por la pandemia fueron tomados como algo natural, pero a estos síntomas pronto se sumaron otros más preocupantes, como la tos combinada con la expectoración de oscuras costras procedentes de úlceras en la garganta o los negros sarpullidos que envolvían a las víctimas según avanzaba la enfermedad. Galeno intentó curar a los enfermos recurriendo a la leche de ganado de las montañas y a orina de niño, pero ningún remedio resultó útil. Los romanos morían por millares y los que en un primer momento lograron sobrevivir se lanzaron a los templos a implorar el perdón de Apolo con pobre resultado. Hoy sabemos que la enfermedad surgió espontáneamente en África y penetró en Europa por el Mar Rojo, encrucijada de ese comercio precariamente global desarrollado por los romanos. En cuanto al causante, es probable, partiendo de los síntomas descritos por Galeno, que aquella enfermedad fuese alguna forma de viruela que se contagiaba fácilmente a través de los estornudos y la saliva. Brotes similares probablemente se produjeron con anterioridad, pero la densidad de la población alcanzada por los romanos, sus extensas redes comerciales y sus urbes muy pobladas contribuyeron a que el virus se expandiera, aniquilando a la población a una velocidad nunca antes vista. Hacia el año 248, una segunda pandemia llegó a Roma, la peste cipriana, nombre tomado del obispo de Cartago, que documentó lo sucedido durante los 15 años que duró. Según el relato de Cipriano, la peste afligió ciudades y aldeas y destruyó todo cuanto quedaba de la humanidad. Ninguna plaga anterior sembró tanta destrucción de la vida humana. Según los síntomas que se describen, esta nueva pandemia pudo haberse originado por el brote de algún tipo de ébola, que nuevamente puso de rodillas al imperio. A principios del siglo VI, el emperador Justiniano de Bizancio tenía un gran sueño: reunificar los imperios occidental y oriental. Todo parecía indicar que era el hombre adecuado para conseguirlo, pero cuando se disponía a acometer la empresa, un pequeño enemigo arribó a sus costas: las ratas. Las ratas encontraron en el Imperio Bizantino un paraíso en el que vivir. Allí contaban con grandes cantidades de grano a su disposición en los silos repartidos por el territorio. El exceso de alimento favoreció que su población aumentara de forma notable. Además, este roedor es muy viajero, y el mundo global creado por los romanos, capaz de transportar hasta Constantinopla hermosas sedas fabricadas en China, permitía al animal acceder a miles de barcos en constante movimiento y desembarcar en multitud de puertos. El problema es que aquellas ratas no viajaban solas, portaban una enfermedad desconocida que se hizo notar en el año 541 y que luego, un año más tarde, sembró el terror en Constantinopla.
Además de destruir a su gente, la peste aniquiló los sueños de Justiniano. Su imperio estuvo a punto de desmoronarse, sumido en una terrible crisis económica y sin población capaz de sostenerlo. Aquella fue la última de las 3 grandes pandemias que padecieron los romanos y sus sucesores orientales. A lo largo de esta serie intentamos recopilar historias que mostraran el pasado de las grandes y lamentables pestes, pandemias y descubrimientos médicos y científicos alrededor de ellas. Algunas más conocidas y otras quizás raras y extravagantes. En todas hablamos del pasado, porque el presente es algo conocido y desbordado de información, y que creemos no merece análisis, al menos en este podcast. Son todos relatos de una historia vieja y lejana, pero en este último episodio de Virulos queremos hacernos eco de las palabras de Kyle Harper, el autor mencionado al comienzo de este podcast. Lejos de ser la escena final de un mundo antiguo perdido irremediablemente, el encuentro romano con la naturaleza podría representar el primer acto de un nuevo drama que sigue desarrollándose a nuestro alrededor. Un mundo precozmente global, en el que la venganza de la naturaleza empieza a hacerse sentir pese a las persistentes ilusiones de control. Esto podría resultarnos familiar. Fuente: clarín.com. Producción integral: Estefano Sotelo Berra. Distribución y diseño: Grama Media. Virulos. Porque conociendo el pasado, quizás podamos salvar el presente. Un podcast surgido en la histórica cuarentena argentina del 2020. El año en que la naturaleza habló.